Hola jóvenes, ¿cómo están? Hoy día con un nuevo tema de razonamiento verbal. Se trata de paronimia. Veamos en qué consiste. La paronimia es la relación de palabras en la cual van a tener una parecida escritura y pronunciación. Por eso es que muchas veces nos confundimos por el parecido de las letras que tienen o por el sonido también. Este tipo de relación va a tener dos clases de parónimos. Los parónimos tónicos, también llamados acentuales, y los parónimos léxicos, también llamados de letras. Veamos cada uno. Los parónimos tónicos son aquellos que tienen una escritura igual, pero se diferencian por la posición del acento. Por ejemplo, papa y papá. En la primera palabra, papa, el acento está en la penúltima sílaba, mientras que en la otra palabra está en la última sílaba. Entonces, ahí hay paronimia tónica porque el acento está distribuido de diferente manera. Y ambos tienen un significado diferente, ¿no? Papa como tubérculo y papá como padre. Lo mismo con cobre, que es un metal, y cobré, verbo cobrar. Sabia, una erudita o que sabe mucho, y sabía del verbo saber, ¿no? Tiempo pasado. En cuanto a los parónimos léxicos, tienen una parecida escritura, ya que una de sus letras los hace diferente. Por ejemplo, aprehender y aprender. En ese caso se le ha agregado la H, y eso hace que sean diferentes, no solamente en su escritura, sino también en su significado. Aprender con H significa coger, tomar algo, y aprender significa instruir o recibir conocimientos. Sexto con C significa canasta y sexto con X se refiere a un número ordinal, de orden, ¿no? Primero, segundo, quinto, sexto. Actitud con C se refiere a la acción o comportamiento humano y aptitud se refiere a la habilidad que tiene cada persona. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de parónimos tónicos. Vamos a ver 1, 2, 3, 4 ejemplos. Veamos el primero. Revolver y revólver. Ambos se escriben igual, pero el acento está en diferente posición. Revolver significa mover, ¿no? Volver a mover las cosas, la ropa, etc. En cambio, revólver es un arma de fuego. Y ahí tenemos los ejemplos. Por ejemplo, vamos a revolver la masa. Encontró un revólver del siglo XIX. Siguiente ejemplo. Sábana y sabana. Sábana es una prenda que se usa para cubrir la cama. Sabana es un accidente geográfico, es una llanura con vegetación. Y allí tenemos los ejemplos. Compró una sábana nueva, se refiere a la prenda de vestir de cama. Los elefantes son libres en la sabana, en el campo, en la pradera. Siguiente ejemplo. Deposito y depósito. Deposito es la acción de depositar, de poner algo o un dinero en un banco. En cambio, depósito es un lugar donde se van a guardar de repente mercadería o algunas cosas. Por ejemplo, no te preocupes, hoy te deposito tu dinero. Guarda la mercadería en el depósito, en ese lugar. Siguiente ejemplo, apodo y ápodo. Apodo se refiere al sobrenombre y ápodo se refiere a los seres que no tienen pies, ya que podo significa pies y a significa carencia de algo. Por ejemplo, no me gusta que me pongas apodos a tus amigos. Los ápodos no tienen pies. Ahí está la definición de ápodos.
Vamos a ver el siguiente ejemplo con parónimos léxicos. 1, 2, 3, 4 ejemplos. Taza y taza. Para nosotros en Hispanoamérica estas palabras son homófonas porque tiene igual sonido, taza, taza. Pero en España son parónimos porque Z tiene un sonido diferente, es interdental. En cambio, nosotros lo pronunciamos con sonido palatal, taza, taza. ¿No desea tomar una taza de café? Se refiere al recipiente, al utensilio. Ese banco nos ofrece una baja tasa de interés. Tasa se refiere a un porcentaje de dinero. Absolver y absolver. Absolver significa perdón de alguna culpa. Es alguien que ha cometido un delito queda exento, queda perdonado de algo. Y absorber significa succionar o también atraer para sí algo. Por ejemplo, el juez quiso absolver al acusado, quiso perdonarlo. No pudo absorber el capital de la empresa, no pudo tener para sí ese capital, ese dinero. Siguiente ejemplo. Absceso y acceso. Absceso es la materia que sale de una herida, o sea, es la pus, y acceso es el ingreso o entrada de algo. Por ejemplo, el herido tuvo abundante absceso, ya que por la herida sale el absceso. Le impidieron el acceso al supermercado, la entrada. Como se darán cuenta, estas palabras tienen parecida escritura y por eso es que a veces nos confundimos en escribirlas. Por eso es necesario practicarlas para poder no cometer errores. Siguiente ejemplo. Enología y etnología. A esta palabra se le ha agregado la T solamente para hacerlo diferente. Enología. El enólogo es aquel que estudia al vino, el proceso de producción, sus características, etc. Y etnología es una ciencia que estudia la cultura de las razas de la humanidad. Por ejemplo, el enólogo nos recomendó un vino añejo, un vino muy antiguo. La cultura es estudiada por la etnología, y ahí lo tenemos en su definición. Vamos a desarrollar unas actividades y se completan las oraciones con las palabras parónimas. Te recomiendo que lo pongas en pausa y te aprendas primero estas 10 palabras que están allí con su significado. Una vez que estés seguro, pasa a resolverlo y anotar en tu cuaderno cuál es la respuesta para cada oración. Yo lo voy a resolver ya, pero tú le pones pausa. Veamos. Fue necesario que lee el apéndice. El apéndice es una protuberancia en el intestino al que hay que sacar, es decir, hay que extirparlo. Esta es la respuesta, que le extirpe el apéndice, que le saque, que le corte. Lee duros golpes sin tener motivos. ¿Cuál será la respuesta allí? Claro, allí tenemos que poner una palabra que se refiera al daño, a dañar. O sea, le infligió duros golpes sin tener motivos, le dañó. Para un buen merengue, sé bien los huevos. Aquí tenemos que aplicar la palabra bate. ¿Pero bate con qué? ¿Con B o con V? Claro, por supuesto, con B, porque se refiere al verbo batir. En cambio, bate con V significa poeta. Siguiente. A pesar de su buena estirpe, fue expulsado. A pesar de su buena abolengo, de su buena clase, de su buena raza o de su buena descendencia, fue expulsado. La estafa a los ahorristas quedó impune, es decir, quedó sin castigo. Esa estafa no ha sido castigada, no ha sido sancionada. Siguiente oración. No hay que las reglas de tránsito. No hay que
infringir. Es decir, no hay que desobedecer, no hay que desacatar las reglas de tránsito, porque si no, se producirían muchos accidentes. Siguiente, con las vacunas quedó ante las enfermedades, quedó protegido. Entonces, la palabra que debemos poner allí es exacto, inmune, quedó protegido contra las enfermedades. Siguiente, la presentación de él realzó la ceremonia. Así es, la presentación del bate, del poeta. Siguiente, por acuerdo unánime, tuvo que la comisión. ¿Qué será? ¿Qué palabra será? Muy bien, tuvo que presidir la comisión. Hay que prescindir de cosas superfluas. No hay que hacer caso de cosas que no tienen sentido. Muy bien, hemos terminado hasta aquí las actividades y como tarea vas a resolver el libro de de razonamiento verbal de las páginas 29 al 32. 29 al 32. Ya sabes, le tomas una fotografía y lo mandas. Nos vemos.